Esa mañana, mi nuera me envió un mensaje que partió mi vida en 2 cambios de planes. Usted no irá al crucero con nosotros. Los niños solo quieren a su abuela materna. Estaba de pie en el muelle, con mi maleta junto a las piernas, el sol golpeándome el rostro y el olor a mar metiéndose en los pulmones. Habíamos planeado ese viaje durante meses. Yo ya tenía el sombrero puesto, el boleto en la mano. Al mediodía, cancelé todos los pagos, vendí la casa y me fui del pueblo. Cuando ellos regresaron, nada volvió a ser igual. Nunca olvidaré el sonido de las gaviotas esa mañana en Puerto Vallarta. Chillaban con una alegría despreocupada, como si no supieran ni les importara que a pocos metros de ellas, una mujer de 63 años estaba a punto de descubrir que ya no tenía lugar en la familia por la que había vivido toda su vida. Me llamo Leticia Salgado, aunque casi todos me dicen Doña Leti. Soy viuda desde hace 12 años. Crié a mi hijo Javier sola trabajando en una papelería por las mañanas y cosiendo uniformes escolares por las noches. No me quejo, nunca lo hice. Siempre pensé que el sacrificio era parte natural de ser madre. Por eso, cuando Javier me dijo que iríamos todos juntos a un crucero por el Pacífico, él, mi nuera, Verónica, mis nietos, Diego y Sofía y yo, sentí algo que no había sentido en años ilusión. Una ilusión sencilla, casi infantil. A mis 63 años, nunca había subido a un barco así. Nunca había tenido vacaciones de verdad. Siempre había algo más urgente: colegiaturas, doctores, arreglos de la casa, emergencias que solo mamá podía resolver. Ese viaje representaba algo más que descanso. Representaba pertenencia. Llegué al muelle temprano. Demasiado temprano quizá. Llevaba un vestido azul marino cómodo pero bonito. Un sombrero de ala ancha que compré en oferta para el crucero. Protector solar en la bolsa. Mi maleta modesta pero ordenada con cuidado. 3 vestidos ligeros. Un suéter por si refrescaba. Mis pastillas para la presión bien acomodadas. Me senté en una banca de metal, observando a las familias que llegaban cargadas de emoción. Niños corriendo parejas, tomándose fotos, abuelos abrazando a nietos. Yo sonreía sola, imaginándome a Sofía señalando el mar y a Diego preguntando cuántos pisos tenía el barco. Javier y Verónica aún no llegaban. No me preocupé. Desde que se casó mi hijo, siempre llegaba tarde. Decía que era el tráfico. Yo sabía que en realidad era Verónica decidiendo el ritmo de todo. Miré mi celular por costumbre, no esperaba nada. Entonces vibró. Un mensaje de Verónica. Abrí WhatsApp con una sonrisa automática que se congeló en cuanto leí la primera línea. Cambio de planes. Mi corazón dio un salto incómodo. Seguí leyendo. Usted no irá al crucero con nosotros. Sentí un calor extraño subir desde el pecho hasta la garganta. Leí la última línea 2 veces. 3. Los niños solo quieren a su abuela materna. El ruido del muelle desapareció. Las voces, las risas, los anuncios por altavoz. Todo se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Los niños, mis niños, los mismos que yo había cuidado incontables fines de semana para que ellos descansaran. Los mismos a los que llevaba al doctor a la escuela al parque. Los mismos que se dormían abrazados a mí cuando tenían pesadillas. ¿Ellos habían dicho eso? ¿O alguien lo había dicho por ellos? Mis manos comenzaron a temblar. Volví a leer el mensaje buscando algún error, alguna aclaración, algún lo sentimos. No había nada más. Le escribí a Javier de inmediato. ¿Qué significa esto? El mensaje quedó en visto. Le llamé 1 vez, 2. Se fue a buzón. Levanté la cabeza todavía con el teléfono en la mano y entonces los vi.
en la parte alta del muelle, cerca de la entrada al barco. Javier estaba de espaldas revisando su celular. Verónica sonreía mientras acomodaba el cabello rubio de Sofía para una foto. Diego sostenía una gorra nueva con el logo del crucero. Y a su lado, impecable, con lentes oscuros y blusa blanca, estaba doña Mirna, la mamá de Verónica, la abuela materna. Reían, posaban, existían sin mí. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. No fue un estallido. Fue un quiebre silencioso, profundo, como cuando una rama se parte sin hacer ruido, pero ya no vuelve a sostener peso. Nadie me buscó con la mirada. Nadie bajó corriendo a explicarme nada. Nadie pareció preguntarse dónde estaba yo. Para ellos ya no estaba ahí. Me levanté despacio. Tomé mi maleta. No lloré, no grité, no hice una escena. Solo caminé hacia la salida del muelle mientras el barco comenzaba a abordar pasajeros. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo me reclamara algo. Mientras esperaba un taxi, pensé en todas las veces que escuché a Verónica hablar de límites de espacio de nuestra familia. Siempre con una sonrisa educada. Siempre usando palabras bonitas para decir lo mismo sobra. El taxi arrancó. Miré por la ventana el muelle, alejándose el barco blanco y enorme dominando el horizonte. Ese barco no solo se llevaba a mi familia, se llevaba la última excusa que yo tenía para seguir fingiendo que todo estaba bien. 40 minutos después, estaba de vuelta en mi casa, la casa que todos llamaban la casa de Javier y Verónica. Entré, dejé la maleta en la sala y fui directo al pequeño estudio donde guardaba mis documentos. Abrí el cajón inferior. Saqué la carpeta gruesa, ordenada con etiquetas escritas a mano. Pagos, contratos, estados de cuenta. Ahí sentada frente a esa carpeta, entendí algo que me heló la sangre y al mismo tiempo me despertó. Yo había sido excluida del crucero, pero ellos nunca habían salido realmente de mi vida financiera. Y por primera vez en años dejé de sentir tristeza. Sentí claridad. Dormí poco esa noche, no por llanto, sino por una vigilia incómoda, como si mi mente hubiera decidido mantenerse despierta para revisar una por una las escenas de los últimos años. Cada recuerdo venía acompañado de una sensación nueva. No era nostalgia, era inventario. Estaba contando pérdidas y descubriendo activos. A las 6 de la mañana me levanté y preparé café. El aroma amargo llenó la cocina, esa cocina donde tantas veces Verónica me había pedido que no cambiara nada, porque así les gustaba. Sonreí sin humor. Abrí la carpeta gruesa sobre la mesa y comencé a revisar con la calma que no tuve en el muelle. Primero los pagos automáticos, electricidad a mi cuenta, agua a mi cuenta, internet a mi cuenta, porque el contrato estaba a mi nombre desde antes. Seguro del coche de Javier a mi cuenta, el mantenimiento del fraccionamiento a mi cuenta, la póliza del seguro de la casa a mi cuenta, la mensualidad del colegio de Diego y Sofía a mi cuenta solo mientras se acomodan. Siempre había una razón, siempre temporal, siempre gracias, mamá. Luego la hipoteca. La hoja con el historial de pagos estaba subrayada en amarillo. El último pago, el definitivo, tenía fecha de 2 meses atrás. Recuerdo ese día. Javier me había abrazado fuerte y dijo, al fin, mamá, ya es nuestra casa. Yo sonreí. No quise arruinar el momento preguntando por la escritura. Pasé a la sección de propiedad. Saqué la escritura original protegida en un folder azul. Ahí estaba clara, innegable. El nombre en letras negras y firmes Leticia Salgado. Solo el mío. Ningún anexo. Ninguna cesión. Ninguna promesa por escrito. Me quedé mirando ese papel
como si lo viera por primera vez. No era sorpresa, era confirmación. Ellos siempre supieron, yo siempre supe. Y aún así, dejamos que la costumbre hiciera el resto. Recordé frases que ahora sonaban distintas. Es solo burocracia, mamá. Luego vemos eso con calma. Tú sabes que es para los niños. Los niños. Siempre los niños. A media mañana llamé al licenciado Arturo Beltrán, el abogado que me ayudó cuando compré la casa. Contestó con voz pausada, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Licenciado, dije, necesito saber exactamente qué opciones tengo. Le expliqué lo ocurrido sin dramatizar. Él escuchó en silencio. Doña Leticia respondió finalmente, la propiedad es suya. Legalmente, usted puede venderla, rentarla o disponer de ella como considere. No hay ningún documento que obligue a una transferencia futura. ¿Cuánto tiempo tardaría una venta? Rápida pregunté, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Con un comprador de contado 2 semanas. Tal vez menos si se agiliza. Colgué y me quedé mirando la pared. 2 semanas. El crucero duraba 10 días. No era venganza lo que sentía. Era algo más frío, más limpio. Era la necesidad de dejar de ser invisible. Antes del mediodía, llamé a Yolanda Cárdenas Yoli, mi amiga de toda la vida y agente inmobiliaria. Necesito vender una casa, le dije sin rodeos. Rápido. ¿La de Javier?, preguntó sorprendida. La mía, corregí. Es una cuestión de dignidad. Hubo un silencio breve al otro lado. Entonces empecemos hoy, respondió. Pásame la dirección. Colgué y me sentí extrañamente tranquila, como si una decisión largamente postergada finalmente hubiera sido tomada por mí, y no por las circunstancias. A la 1 de la tarde entré al banco. El aire acondicionado me erizó la piel. Tomé un turno, me senté derecha. Cuando me llamaron, hablé con claridad. Quiero cancelar todos los pagos automáticos asociados a esta cuenta. La ejecutiva revisó la lista, levantó la mirada y frunció ligeramente el ceño. ¿Estás segura? Son varios servicios y colegiaturas. Estoy segura. Firmé, uno por uno. Cada firma era una cuerda que se soltaba. No sentí culpa, sentí alivio. De regreso a casa, pasé por la propiedad donde vivían Javier y Verónica. Tenía llave. Para emergencias, me había dicho él. Estacioné el coche y entré con una sensación extraña. Legalmente era mío, emocionalmente ya no me pertenecía. El silencio me recibió. Caminé despacio por las habitaciones. Las paredes contaban una historia clara. En las fotos familiares yo aparecía cada vez menos. En las más recientes no aparecía en absoluto. Los libros que regalé estaban guardados en cajas. El mantel que bordé para su aniversario no estaba en la mesa. Lo habían reemplazado por uno comprado impersonal. En el estudio de Javier abrí un cajón buscando carpetas. Encontré un sobre con membrete de abogado. Dentro un borrador titulado Cesión de Derechos. Sin firmas. Fechado 3 meses atrás. No fue un olvido. Fue una espera. Esperaban el momento adecuado. Quizás cuando yo estuviera débil. Quizás cuando los niños me necesitaran más que nunca. Guardé el documento en mi bolsa, no para usarlo, para recordar. Esa tarde, Yoli me llamó con voz entusiasmada. Tengo una pareja interesada. Pagan de contado. Quieren verla mañana. Perfecto, respondí. Adelante. Colgué y me senté en el balcón, con una taza de té. Miré el cielo tornarse naranja sobre la ciudad. Por primera vez desde el muelle pensé en mí sin culpa, en quién había sido antes de convertirme solo en mamá y abuela. Quizás esa exclusión había sido cruel, pero también había sido reveladora. Y yo estaba lista para actuar. El reloj marcaba las 11:55 cuando regresé al banco.
El vestíbulo estaba lleno, pero yo no sentía prisa. Había pasado la mañana preparando cada paso como quien cose un dobladillo invisible, firme, preciso, sin dejar hilos sueltos. Sabía exactamente lo que iba a hacer al mediodía y sabía por qué. La ejecutiva me reconoció y me ofreció asiento. Abrí mi carpeta y coloqué los documentos sobre el mostrador con orden casi ceremonial. Quiero suspender las domiciliaciones que quedan pendientes, dije. Todas las vinculadas a esta cuenta secundaria. Revisó la pantalla, tecleó, volvió a mirarme. Incluye el seguro del auto y la póliza del hogar. Incluye todo lo que no sea mío, respondí con suavidad. Asintió. Firmé otra vez. El bolígrafo dejó su rastro azul como pequeñas cicatrices cerrándose. Cuando terminé, respiré hondo. El aire acondicionado ya no me erizaba la piel. Me despejaba. Salí a la calle y miré el sol de frente. Al mediodía pensé, deja de ser mañana y empieza otra cosa. Para mí, empezaba la vida sin pagos invisibles. Antes de volver a casa, pasé por la notaría para dejar adelantados los papeles con el licenciado Beltrán. Él revisó la escritura, confirmó fechas y sellos y me explicó el calendario con la paciencia de quien sabe que los detalles salvan historias. Si la pareja confirma, hoy dijo, mañana podemos firmar promesa y en una semana cerrar. Hágalo, respondí. Yo me encargo del resto. El resto era mucho y lo sabía. Por eso fui directo a la casa de Javier y Verónica. Estacioné sin prisa. Entré con la llave que aún colgaba de mi llavero. El silencio volvió a recibirme, pero esta vez no me intimidó. Era un silencio útil. Comencé por la cocina. Abrí alacenas, tomé fotos de los electrodomésticos que yo había comprado: la estufa, el refrigerador, el microondas. No para llevármelos, no era necesario, sino para dejar constancia. La claridad también es una forma de respeto. En la sala revisé cajones. Encontré recibos garantías manuales. En una caja de cartón sobres, con cartas de la escuela y dibujos de los niños. Me senté en el sofá y tomé uno al azar, un dibujo de Sofía con una casa grande y 4 figuras. Yo estaba dibujada en la esquina sonriendo. Tragué saliva. No era el momento de quedarme ahí. Fui al estudio, el cajón de siempre. Ahí estaba el borrador de la sesión que ya había visto. Lo saqué, lo miré una vez más y lo volví a guardar en mi bolsa. Evidencia, no para castigar, sino para no dudar. Marqué el número de Yoli. Pueden venir a las 5, me dijo. Les encantó la ubicación. Son discretos. Aquí estaré, respondí. Antes de irme, hice algo que no había planeado. Caminé por las habitaciones una última vez. No para despedirme, sino para entender. Cada espacio hablaba de decisiones tomadas sin mí. Y aún así, yo había sostenido el edificio completo. Me repetí algo en voz baja como un ancla: no es abandono, es coherencia. A las 4:30 regresé a mi casa y abrí la computadora. Redacté un correo corto para la empresa de servicios notificando los cambios. Redacté otro para la escuela, informando que los pagos se harían por otra vía. No acusé, no expliqué de más. La dignidad también sabe ser breve. A las 5 en punto, Camila y Óscar llegaron con Yoli. Una pareja tranquila de pasos suaves. Recorrieron la casa con respeto. Camila tocó el marco de una puerta, como quien agradece un buen trabajo. Óscar preguntó por la luz de la tarde en el jardín. Tiene buena energía, dijo ella. Se siente cuidada. Lo estuvo, respondí. Por mucho tiempo. Se miraron, sonrieron. Hicieron una oferta por encima del mercado y propusieron pago de contado. Yoli levantó las cejas sorprendida. Yo asentí. No negocié. No era el día de regatear. Cuando se fueron,
Me senté en la mesa de la cocina con Yoli. ¿Estás segura?, preguntó. No hay marcha atrás. Nunca lo estuve tanto, dije, y me sorprendió la verdad en mi voz. Firmamos los documentos preliminares. El reloj marcaba las 6:20. El sol caía. Yo sentía una calma rara, como después de una tormenta que no hizo ruido. Esa noche el celular vibró varias veces. Javier. Mamá. Todo bien, decía su audio. Los niños te mandan besos. Mira, Sofía te quiere enseñar algo. No lo abrí. No porque no los amara, sino porque el amor sin límites me había traído hasta ahí. Apagué el teléfono. Preparé una sopa sencilla. Comí despacio, me acosté temprano. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una lista corta. Notaría viernes. Mudanza lunes. Depósito para sus cosas 3 meses. Carta clara sin reproches. Salida del pueblo martes. Cerré la libreta. Apagué la luz. Al mediodía había cambiado todo, y por primera vez no sentí miedo por lo que venía. El viernes amaneció con un cielo limpio, de esos que engañan a cualquiera, haciéndole creer que todo está en orden. Yo ya estaba despierta desde antes del alba. Preparé café, revisé la libreta y salí con tiempo hacia la notaría. No llevaba prisa ni ansiedad. Llevaba decisión. El licenciado Beltrán me recibió con la misma sobriedad de siempre. Revisó por última vez la escritura, las identificaciones, los comprobantes. Camila y Óscar llegaron puntuales, discretos, con una carpeta idéntica a la mía. Nadie habló de motivos. Nadie preguntó por historias. Firmamos. Sellos. Huellas. Un apretón de manos. Cuando el dinero se reflejó en mi cuenta, sentí algo parecido a vértigo. No por la cantidad, sino por lo que representaba el final de una dependencia silenciosa que yo misma había sostenido. La casa ya no era de Javier y Verónica. Nunca lo fue. Ahora tampoco era mía. Era pasado. Salí de la notaría y llamé a Yoli. Ya está, le dije. Entonces seguimos con el plan, respondió. Te ayudo con la bodega. Esa misma tarde contraté un depósito por 3 meses. No quería escenas ni reproches. Quería consecuencias claras, humanas, legales. Llevé las cajas con ropa, juguetes, documentos personales que encontré en la casa. Etiqueté todo con cuidado. Pagué por adelantado. Guardé el recibo en un sobre. Después escribí la carta. No fue fácil, pero fue honesta, no larga, no cruel. Javier y Verónica. La casa que ocupaban fue vendida. Legalmente siempre fue mía. Terminé de pagarla hace 2 meses. Los pagos automáticos ya no están activos. Sus pertenencias están en un depósito pagado por 3 meses. La dirección y la llave están con el LIC. Beltrán. No me busquen. Así como ustedes eligieron solo familia, yo elijo espacio para volver a ser yo. Leticia. Imprimí 2 copias. Adjunté la escritura y el contrato de venta. Dejé el sobre en la mesa de la cocina. No añadí nada más. Las palabras sobrantes solo diluyen la verdad. Esa noche hice algo que no hacía desde joven. Bailé. Puse música vieja de la que me acompañó cuando cosía hasta la madrugada. Bailé sola en la sala vacía. No era celebración, era despedida. Cada giro quitaba peso de mis hombros. El lunes entregué las llaves a Camila y Óscar. Estaban emocionados hablando de plantas, de pintar una pared, de abrir ventanas. Camila me miró con una sonrisa sincera. Se siente que aquí hubo amor, dijo. Lo hubo, respondí. Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Asintió sin entender del todo. No hacía falta. El martes me fui del pueblo. Tomé un autobús temprano con una maleta y una mochila. Dejé atrás la calle, la casa, las miradas que siempre me vieron como la mamá de.
Apagué el celular. Miré por la ventana cómo el paisaje cambiaba. No huía, avanzaba. Horas después encendí el teléfono. 12 llamadas perdidas de Javier. 3 mensajes de Verónica. ¿Qué hiciste? Esto es una locura. Tenemos que hablar. No respondí. Llegué a Querétaro al anochecer. Me hospedé en casa de mi hermana por unos días. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin esa presión en el pecho que me acompañó por años. Al tercer día el timbre sonó temprano. Miré por la mirilla. Javier estaba ahí, ojeras marcadas, el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. ¿Cómo pudiste? Fue lo primero que dijo. ¿Vendiste nuestra casa? No era tu casa, Javier, respondí. Era mía, siempre lo fue. Se pasó las manos por el cabello. Caminó por la sala como si buscara algo que no encontraba. Pero, ¿los niños? ¿Pensaste en ellos? Pensé en ellos toda mi vida, dije, y también pensé en el ejemplo que merecen ver. Se sentó derrotado. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Tienen 3 meses de depósito pagado. Tiempo suficiente para encontrar un lugar. Tú ganas bien. Siempre dijiste que la casa era pequeña. Levantó la mirada incrédulos. Fue solo un viaje, mamá. No respondí. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que entendí mi lugar útil, cuando conviene, descartable, cuando estorba. Hubo silencio, largo, incómodo. Verónica está destrozada, dijo al fin. Yo también lo estuve, contesté, y nadie vino a buscarme al muelle. Se levantó despacio. ¿Qué quieres de nosotros? Respeto, dije, y límites, nada más. Se fue sin promesas ni amenazas. Cerré la puerta y sentí un alivio pesado, como cuando terminas de cargar algo muy grande. Esa noche miré el mapa. Mérida brillaba como una idea nueva. Sonreí, preparé otro café. La casa ya no era de ellos, y mi vida por fin empezaba a ser mía. No supe exactamente qué día regresaron del crucero. Dejé de contar los días desde que me fui del pueblo. En Querétaro, el tiempo tenía otro ritmo. Las mañanas eran más frescas, las tardes más silenciosas. Caminaba sin que nadie me reconociera como la mamá de Javier. Por primera vez en años, era simplemente Leticia. Pero el pasado no se queda quieto mucho tiempo. El primer mensaje llegó un lunes por la tarde mientras estaba en el mercado comprando fruta. Mamá, llegamos. Necesitamos hablar urgente. No respondí. El segundo fue de Verónica, más largo, más cargado. Esto que hiciste es imperdonable. Dejaste a tus nietos sin casa. No sé cómo puedes dormir tranquila. Leí el mensaje con atención. No había una sola pregunta por mí, ni una línea preguntando cómo estaba. Solo acusación, solo urgencia, solo ellos. Guardé el celular. Esa noche, Javier volvió a tocar a mi puerta. Esta vez no venía solo. Verónica estaba con él rígida, impecable, como si hubiera ensayado cada gesto frente al espejo. Tenemos que hablar, dijo ella, entrando sin esperar invitación. Esto se salió de control. Les ofrecí asiento. Café. Verónica rechazó con un gesto corto. Javier aceptó, pero no lo probó. Los niños están confundidos, empezó él. Preguntan por qué no pueden volver a su casa. Porque ya no es su casa, respondí con calma. Y eso lo saben ustedes desde hace tiempo. Verónica apretó los labios. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, dijo. Todo por un mensaje mal interpretado. No fue un mensaje, respondí. Fue una decisión. Y no fue la primera. Se inclinó hacia adelante. Siempre supimos que la casa estaba a tu nombre, Leticia, pero tú siempre dijiste que era para nosotros. Dije que la compré para ayudarles, aclaré. Nunca dije que podían decidir sobre mí como si fuera un mueble. Javier intervino nervioso. Mamá entiende. Verónica solo quería que el viaje fuera tranquilo.
Los niños están más apegados a su abuela materna. Eso no es culpa de los niños, dije. Es de los adultos que deciden quién pertenece y quién sobra. Verónica suspiró como si estuviera agotada de explicarme algo obvio. Yo tengo derecho a poner límites, dijo, a proteger mi familia. Y yo tengo derecho a no financiar una familia que me excluye, respondí. El silencio cayó pesado. Javier miraba el suelo. Verónica me observaba como si yo fuera alguien a quien acababa de conocer. ¿Qué esperas ahora?, preguntó ella. ¿Que nos disculpemos de rodillas? No espero nada, dije. Y ese es el punto. Se levantó de golpe. Esto no se queda así, dijo. Los niños te necesitan. Los niños me necesitan como abuela, respondí, no como cuenta bancaria ni como niñera permanente. Javier levantó la cabeza. Entonces, ¿qué propones? Respiré hondo. Voy a seguir viendo a mis nietos, dije, pero en mis términos. Un fin de semana al mes conmigo, sin intermediarios, sin chantajes. Verónica abrió los ojos incrédula. Eso es ridículo. Ridículo fue decirme en el muelle que yo no era familia, respondí. Esto es establecer límites. Se miraron entre ellos. Javier parecía dividido, Verónica herida en el orgullo. No puedes decidir eso sola, dijo ella. Puedo decidir sobre mi tiempo, respondí, igual que ustedes decidieron sobre el crucero. Javier se puso de pie. Necesitamos pensarlo, dijo. Háganlo, respondí. Yo ya pensé durante años. Se fueron sin despedirse. Cerré la puerta con manos firmes. Me apoyé en ella un segundo, no por debilidad, sino para sentir el peso exacto de lo que acababa de ocurrir. Esa noche me senté a escribir en mi libreta. No una lista esta vez. Un párrafo. No me fui para castigarlos. Me fui para salvarme. Al día siguiente recibí un mensaje corto de Javier. Aceptamos los fines de semana. Gracias por no alejarnos de los niños. Leí esas palabras varias veces. No sentí victoria. Sentí algo más parecido a paz. Salí a caminar. El cielo estaba claro. Entré a una pequeña galería y vi un anuncio pegado con cinta clases de cerámica para adultos. Sonreí. Quizás había más cosas esperándome que discusiones familiares. Y por primera vez no me sentí culpable por querer descubrirlas. Me inscribí a las clases de cerámica un jueves por la mañana. El taller estaba en una calle angosta de Querétaro, con bugambilias trepando por la fachada y el olor a barro húmedo escapándose por la puerta entreabierta. Al entrar, sentí algo que no esperaba nervios, no por no saber hacer cerámica, sino por estar ahí solo para mí. El profesor, un hombre mayor, con manos manchadas de arcilla, nos dio la bienvenida con una frase sencilla. Aquí nadie viene a ser perfecto. Vienen a ensuciarse y a aprender. Pensé que de alguna forma esa frase también me describía. Mientras moldeaba mi primera pieza torcida, imperfecta, honesta, mi celular vibró en la bolsa. No lo saqué. Aprendí a dejarlo ahí como se deja una puerta cerrada para que no entre el ruido. Esa misma tarde, Verónica apareció sola en mi casa. No llamó antes. Tocó el timbre 2 veces breve y firme. Abrí. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Solo nosotras? Asentí y la dejé pasar. Se sentó recta, las manos cruzadas sobre la bolsa. Su perfume llenó la sala. Yo preparé café sin preguntar. He pensado mucho, comenzó. Lo del crucero fue un error, una decisión impulsiva. Las decisiones impulsivas se corrigen rápido, respondí. Ustedes no lo hicieron. Bajó la mirada un instante. Me sentía desplazada, admitió. Mi mamá siempre estuvo muy presente. Yo quería que el viaje fuera nuestro. Y para lograrlo, dije, me borraste. Levantó la cabeza sorprendida por la claridad. No fue así. Así se sintió, respondí. ¿Y eso importa?
Suspiró, ajustó su collar, el mismo que yo le regalé una Navidad. No sabía que la casa estaba tan ligada a tus finanzas, dijo. Pensé que exagerabas. No exageré, respondí. Me acostumbré a sostenerlo sin ser vista. Hubo un silencio tenso. Verónica apretó los labios. ¿Qué quieres ahora?, preguntó. Que me disculpe, que te pida perdón delante de todos. Quiero límites claros, dije, para ustedes y para mí. Frunció el ceño. Eso suena a castigo. Suena a respeto, corregí. El respeto no se mendiga, se establece. Se reclinó en la silla incómoda. ¿Y los niños? Los niños no son moneda, respondí. Son personas, y los veré sin usarlos como escudo emocional. Se levantó lentamente. Has cambiado, Leticia. Sí, dije, y debí hacerlo antes. Se fue sin abrazos ni lágrimas, solo con una expresión nueva, comprensión tardía. Esa noche recibí un correo de Javier, no un audio, no un mensaje breve, un correo largo, escrito con cuidado. Decía que estaba en terapia, que había entendido cuánto me había dado por sentado, que no quería volver a lo de antes, sino construir algo distinto. No pedía la casa, no pedía dinero, pedía tiempo. Le respondí al día siguiente, con la misma calma. Estoy dispuesta a intentarlo, pero no a desaparecerme otra vez. Habrá reglas nuevas, para todos. Los fines de semana con Diego y Sofía comenzaron a tomar forma. Los recogía los sábados por la mañana. Íbamos al parque, al museo por helado. No hablábamos de conflictos. Hablábamos de la escuela de amigos de dibujos. Ellos reían, yo también. Al dejarlos, Javier esperaba en la puerta. No insistía. Agradecía. Aprendía. En una de esas tardes, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿ya no estás enojada?» Pensé un momento. No respondí. Estoy aprendiendo a cuidarme. Asintió como si entendiera algo importante. Esa noche, al volver a casa, saqué mi pieza de cerámica del horno del taller. Era un cuenco irregular con grietas visibles. El profesor sonrió. Las grietas cuentan la historia, dijo. Lo llevé a casa y lo puse en la mesa. Me serví una sopa caliente y pensé que quizá esa era mi nueva vida imperfecta, pero mía. No había ganado una batalla. Había aprendido a poner límites. Y eso entendí, valía más que cualquier venganza. El invierno llegó a Querétaro sin que yo me diera cuenta. Las mañanas se volvieron más frías y el vapor del café dibujaba nubes pequeñas frente a la ventana. Mi rutina ya no dependía de llamadas urgentes ni de mensajes marcados como importantes. Tenía horarios propios, clases de cerámica los martes y jueves, caminatas largas los miércoles, fines de semana con Diego y Sofía, pactados claros, sin improvisaciones. Por primera vez en muchos años, mi vida tenía bordes definidos. Una tarde recibí un mensaje de Javier mamá. Podemos vernos solo tú y yo. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta. Javier llegó puntual. Se veía distinto, más delgado, con ojeras suaves, pero con una serenidad que no le conocía. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Quería darte las gracias, dijo, no por la casa, sino por no dejarnos seguir igual. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran. Perder la casa fue un golpe, continuó. Nos obligó a ver cosas que evitábamos. Yo evitaba. Me escondía detrás de Verónica y detrás de ti. Asentí lentamente. Eso duele escucharlo, admití. Pero es necesario. Estamos en terapia, dijo. No para que vuelvas ni para que todo sea como antes, para aprender a no repetirlo. Miré sus manos. Temblaban un poco. No espero que me perdones, ya añadió. Solo quiero que sepas que entendí. Tomé un sorbo de café. Sentí el calor bajar despacio. El perdón no es un interruptor. Javier, respondí.
Es un proceso y no borra límites. Sonrió con una mezcla de alivio y respeto. Lo sé y los acepto. Esa noche Verónica me escribió un mensaje corto, sin reproches, sin dramatismo. Gracias por seguir presente con los niños. Estamos aprendiendo. No respondí de inmediato. 2 días después envié una sola palabra gracias. No era reconciliación completa, era reconocimiento, y eso bastaba. Los meses pasaron. La cerámica dejó de ser novedad y se volvió oficio. Mis manos ya no temblaban al moldear. Empecé a vender pequeñas piezas en un bazar local. Nada grande, pero era mío. Cada cuenco llevaba mi nombre escrito en la base L, Salgado. Un sábado por la tarde, mientras Diego pintaba y Sofía modelaba arcilla a mi lado, Sofía levantó la vista y preguntó: «Abuela, ¿eres feliz ahora?» Me quedé quieta un segundo. «Estoy en paz», respondí, «y eso se parece mucho a la felicidad». Sonrió y volvió a su figura. Semanas después, recibí una llamada inesperada. Yoli. «Tengo algo para ti», dijo. «Una casa pequeña en Mérida. Luz patio tranquila, para rentar. Pensé en ti». Colgué y sentí esa emoción suave, que no empuja, solo invita. Esa noche escribí en mi libreta como al principio, pero esta vez no era una lista de acciones urgentes. Era una reflexión. No vendí una casa por coraje. Vendí una versión de mí que ya no podía sostener. Decidí ir a Mérida por unos meses. No huía. Exploraba. Javier lo entendió, Verónica también. Los niños me hicieron un dibujo de despedida con corazones torcidos y letras grandes. En el aeropuerto, antes de abordar, recibí un audio de Javier: «Te amamos, mamá. Gracias por enseñarnos que el amor también necesita respeto». Sonreí, guardé el celular, miré el cielo. No había ganado una guerra, no había destruido una familia. Había hecho algo más difícil y más valioso me había elegido. Y si esta historia resonó contigo, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez confundiste amor con sacrificio sin límites, quiero saberlo. Déjame un comentario y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas historias más para ti, así que suscríbete y acompáñanos en este camino, porque nunca es tarde para escribir un nuevo comienzo.